Acceso a la WAN, capítulo 3, FRAN Relay, por Freddy González, Academia Cisco Monagas. Ok, empecemos con los objetivos de este nuevo capítulo. Lo primero que vamos a hacer es describir los conceptos fundamentales de la topología FRAN Relay. Configuración básica de un circuito virtual permanente en FRAN Relay, incluyendo también los mapas físicos, que es lo que queremos mostrar por acá. Describir los conceptos avanzados de FRAN Relay. Al final nos vamos a conseguir con las configuraciones avanzadas de FRAN Relay utilizando PVC, que son los circuitos virtuales permanentes muy utilizados en este capítulo. Ok, la primera lámina de este capítulo describe los conceptos fundamentales de lo que es la tecnología FRAN Relay. Como conversamos en el capítulo anterior, para conectar dos routers en localidades distintas se podía utilizar el protocolo PPP. Pero, por supuesto, para una empresa creciente es difícil mantener líneas dedicadas, porque a medida que va creciendo, cada línea dedicada tiene un costo distinto. Por supuesto, esto incrementa bárbaramente todo lo que es el mantenimiento de una red dentro de una nube. Por lo cual se creó otra tecnología a la cual llamamos FRAN Relay. A diferencia del protocolo anterior, PPP, FRAN Relay es una tecnología de acceso múltiple. Es algo similar a Ethernet. Quiere decir que todas las sucursales tienen un ancho de banda total y se distribuye un ancho distinto para cada una de ellas. El proveedor de servicio de Internet da un ancho máximo para toda la red, y entonces dentro de la misma distribución a cada una de las sucursales se le da un ancho distinto. Por supuesto, el proveedor de servicios de Internet sabe que la navegación existente dentro de la nube no es constante. A diferencia del protocolo de líneas dedicadas, donde la comunicación está totalmente activa, así no exista navegación, acá se utiliza el ancho de banda para la navegación, y cuando no se está utilizando o no se está pasando información, se utiliza para otros servicios. Esa es una de las grandes diferencias de lo que es PPP y FRAN Relay. Otra de esas diferencias son los llamados circuitos virtuales permanentes. Ya sabemos que cuando en realidad al administrador no le interesa saber qué es lo que hay dentro de la nube FRAN Relay, pero sí sabemos que cuando se envía un paquete a través de la red, ella puede seguir un camino hasta llegar al destino. Esos se llaman circuitos virtuales permanentes o PVC. Dentro de la nube FRAN Relay existen muchos elementos. Otra cosa importante en lo que es FRAN Relay es que ella tiene sus conceptos bien determinados. Fíjense, el bucle que existe entre el DCE y el DTE siempre debe mantenerse. DTE va a ser lo que es el cliente, y DTE es el punto de demarcación que tiene acceso hacia lo que es el FRAN Relay. Aquí podemos ver que cada uno tiene un bucle y cada uno de ellos está conectado directamente al DCE, que le suministra la conexión hacia lo que es la nube. Dentro de la nube FRAN Relay existen una serie de switches FRAN Relay que son los que nos dan la conectividad a todo el servicio. Siguiendo con los conceptos fundamentales de la tecnología FRAN Relay, vamos a describir cómo FRAN Relay usa los circuitos virtuales para enrutar los paquetes hasta el otro DT.
Fíjense, acá lo importante son los llamados DLCI. Aquí hay un error. Recuerden que comparábamos el front relay con Ethernet. Pero ¿qué es lo que sucede en Ethernet y cuál es la diferencia entre Ethernet y el front relay? Cuando hablamos en capa 3 y 2, vamos a irnos hasta ahí. Hablamos de que capa 3 es la capa de red y por donde viaja la comunicación. Pero cuando hablamos de capa 2, estamos hablando de que en Ethernet existe algo que se llama las direcciones MAC. Las MAC address que están en cada uno de los puntos del dispositivo. Por ejemplo, si estamos en Ethernet y tenemos una red conectada a este router y tenemos una computadora en este sitio, la computadora tiene una MAC address y la interfaz del router tiene una MAC address. En front relay no sucede eso. Existe entonces el concepto de DLCI. DLCI es un circuito virtual que se crea entre los dos componentes que están dentro del circuito. Por ejemplo, no es que el router tiene un DLCI y el switch del front relay tiene otro DLCI. No, no funciona de esa manera. La cuestión está en que todo el circuito tiene un DLCI y está identificado de esa manera. Eso quiere decir que cada uno de los circuitos que interconectan a la red front relay entonces tiene un DLCI distinto para poder enrutar todos los paquetes a través de la red. Así todos ellos entonces tienen un circuito distinto y así se envía la información a través de la red a otro dispositivo. Para enviar entonces un paquete desde el primer nodo hasta el otro, entonces se combinan los DLCI para poder enviar la información a través de la nube front relay. Uno de las ideas que puede causar problemas cuando estamos hablando de front relay es que dentro de front relay un dispositivo puede tener dos DLCI. Ahora, si mantenemos la idea de Ethernet donde tenemos una MAC address para cada dispositivo y tiene que ser una única MAC address, decimos que es una diferencia en comparación con front relay. Front relay sí puede tener dos circuitos virtuales en un solo loop o bucle. Uno identifica una ruta, como la vemos acá. Aquí tenemos la ruta del DLCI 319 que va de R1 hasta R2 y en rojo tenemos el DLCI 102 que tiene otra ruta para llevar la información desde R1 a este R6 que es el que tenemos por este lado. Entonces acá podemos identificar las dos grandes diferencias entre lo que es estas dos tecnologías de multiacceso en las redes de comunicación. Mediante un video podemos mostrar claramente cómo se produce la comunicación a través del front relay. Fíjense que cuando sale un paquete a través de un origen hacia un destino, cada una de las rutas por donde cual pasa la información utiliza un circuito virtual el cual tiene un DLC que lo representa. Entonces podemos indicar que a medida que se conectan a los dispositivos, entonces cada una de esas rutas por las cuales viaja la información tiene un DLC que es quien identifica cuál es la ruta por la cual van a viajar todos los datos. Algo importante de saber son los tipos de topologías que puede tener front relay. En realidad tiene tres tipos de topologías. Una es la ya conocida Hub and Spoke, que es tipo estrella.
tenemos la Full Mesh y hay una que se llama Half Mesh. La Half Mesh no se muestra acá en la lámina, pero es lo que se llama la red media o una red incompleta. La más conocida y por supuesto la más económica es Hub and Spoke, donde se tiene un nodo central, el interconecta todas las sucursales de una empresa de esta manera. Pero en realidad no están dispuestas así. Recuerden que para la creación de un FRAN Relay es una nube a la cual todas están conectadas. Pero siguiendo esta topología, por supuesto, la información debería viajar desde, por ejemplo, este router que se encuentra en la Ciudad de México hasta el punto central de Chicago y luego regresar a San José, como vemos por acá. La topología Full Mesh, por supuesto, es la más costosa y a medida que ella va creciendo, si hay un nuevo router por un ladito, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada uno de los enlaces debe conectarse a los routers que están en las diferentes zonas y a medida que va incrementándose esto, un aumento exponencial de los enlaces, lo que hace mucho más costoso este tipo de redes. A diferencia del Hub and Spoke, el Full Mesh conecta cada uno de los routers en dado caso de que si se envía una información desde un punto hasta otro, no hay nada que lo interconecte, sino que va de forma directa. Como les decía, lo más complejo de este tipo de redes es que a medida que va incrementándose la cantidad de dispositivos o sedes, entonces las mallas van creciendo exponencialmente. Ahora bien, puede ser que nosotros tengamos otro router y de ese router se interconecte otra WAN. Acá, en este punto, entonces estamos creando una malla incompleta, que es la Half Mesh. Siguiendo con la presentación, tenemos la descripción de los conceptos fundamentales de lo que es la tecnología FRAN Relay. Aquí nos vamos a conseguir con algo bien interesante, que es el ARP inverso. Y también tenemos los LMI. Estos son conceptos que vamos a ver por primera vez. Link Manager Interface, que es una comunicación que existe dentro de la nube FRAN Relay, al igual que el ARP inverso. Se llama ARP inverso porque es distinto del ARP que conocemos normalmente. Recuerda que el ARP lo que hace es una búsqueda en capa 3 y descubre la MAC address. Aquí es algo distinto, es diferente. Primero es de capa 2 hacia capa 3. Recuerden que FRAN Relay trabaja en capa 2, entonces él hace el descubrimiento de las líneas a partir de la capa 2. Entonces de ahí descubre cuáles son las comunicaciones de red que se transmiten a través del cable. Entonces, esta lámina lo que corresponde es a la verificación de la conexión de los datos que viajan a través de la red, es el descubrimiento de todas las rutas y de esa manera crear lo que son los mapas virtuales o los mapas DELSI que existen para la comunicación. O sea, automáticamente él determina cuáles son las rutas y toma todos esos datos. Eso, por supuesto, se realiza cuando los DELSI o la comunicación entre los enlaces que existen dentro de la nube se establecen. Cuando esto se establece, en resumen, se toman toda la información para así crear mapas que se llaman mapas dinámicos. En un video que está un poco más adelante durante la configuración van a poder capturar esa idea mucho mejor. Configuración básica de FRAN Relay PVC.
Aquí tenemos una lámina que determina lo que es la configuración de Front Relay, pero por supuesto les voy a colocar un video donde podemos ver claramente cómo es la configuración. Lo importante es que tomen nota de este video. ¿Qué vamos a ver en este video? Cómo se desarrolla y se configura un Hub and Spoke de forma básica, algo similar a lo que están viendo acá. Lo vamos a desarrollar en Packet Tracer. Por supuesto, es importante que tomen nota de las direcciones IP que vamos a utilizar para que no tengan problemas durante la configuración. Los comandos importantes acá son algunos de los básicos que ya conocemos cuando es configuración de router. Aquí tenemos interfaz S00 para ir hasta la interfaz, cómo colocar la dirección IP. Aquí lo nuevo es el encapsulado Front Relay, y cuando vamos a aplicarle el ancho de banda a la conexión, entonces usamos esto es opcional. En las configuraciones que vamos a hacer no vamos a ver el ancho de banda. Ok, les coloco el video entonces de la configuración. Nos encontramos en Packet Tracer y vamos a hacer una configuración básica de Front Relay. Fíjense que ya les había creado una topología con respecto a la creación del Hub and Spoke. Aquí tenemos como Hub a R2, y R1 y R3 van a tener las configuraciones de los Spoke. En el centro de lo que es la topología tenemos la nube Front Relay. Vamos a ver qué es lo que es la nube Front Relay. Físicamente es un dispositivo, un switch, el cual tiene varios puertos y están conectados las diferentes interfaces o conexiones hacia los diferentes routers. Por supuesto, recuerden que la nube Front Relay es quien va, o este switch es quien va a ser el DCE, mientras que los routers que están a cada lado de las redes son los DT. Ahora bien, vamos a configurarlos. En la parte de configuración tenemos las interfaces seriales de la nube Front Relay, y fíjense que acá vamos a configurar los DELSI que hemos comentado. Por acá arriba también tenemos los LMI, que son los enlaces principales de la interfaz o Line Manager Interface. En la topología podemos ver que ya está estructurado toda la red. R1 está conectado a la nube. R1 tiene va a mantener una dirección IP que va a estar en la red 10.1.1.0/24. Él va a ser la IP 1. Vamos a darle a R2 la IP 2 y R3 la 3 para adaptarlas a sus nombres. Y los DELSI fueron también adaptados por sus nombres. Fíjense que el DELSI que va entre R1 y R2 tiene el número 12. De R2 a R1 tiene el número 21. El que va de R2 a R3 tiene el DELSI 203. Y de R3 a R2 tiene el DELSI 302. Empecemos entonces con la configuración. Vamos a decirle al switch Front Relay, a la nube, cuáles son los diferentes DELSI que podemos conseguir. Ellos están adaptados también a las seriales para no confundirnos. La serial 1 está directamente conectada a R1, por lo cual vamos a colocarle el DELSI que se asocia. El DELSI que va de R1 hasta el switch sería el 102. Vamos a colocarlo por acá, 102. Vamos a ponerle el mismo nombre, 102, para no confundirnos. Y en el LMI tenemos las diferentes protocolos que podemos utilizar. Está ANSI, Cisco y Q933A. Vamos a mantener Cisco, que es el que nos interesa por el momento.
Ok, ya tenemos el primero listo. Vamos a la serial 2. En la serial 2 la única diferencia es que tenemos dos DELSI, que tenemos el 201 y el 203. Igualmente los colocamos. 201, 201, agregamos, perdón, 201, agregamos, viene el siguiente, 203, 203, agregamos, aquí tenemos los dos DELSIs. Vamos a la serial 3, el único que tenemos por acá es el 302, agregamos. Ya tenemos los diferentes DELSI que vamos a utilizar. ¿Qué falta ahora? La configuración de los PVC. La front relay, vamos hasta front relay. En la nube debe configurarse los PVC. Los PVC van a indicar cuáles son las rutas que deben seguir para ir de DELSI a DELSI. Entonces, si empezamos por R1, que está en la serial 1, entonces tenemos el DELSI 102. En la serial 2 vamos a tener los dos DELSIs, pero como viene del router 1, entonces utilizamos el 201. Fíjense que aquí hay una señalización que es un va y viene, o sea que es una ruta donde los paquetes viajan en ambas direcciones. Adicionamos, creamos la siguiente ruta. La siguiente ruta va del serial 3, aquí tenemos el DELSI 302, hasta el serial 2 en el DELSI 203. Adicionamos y ya la configuración de la nube front relay está lista. Vamos a salir de acá. Eso es todo lo que se hace en la configuración del front relay o del ISP. Ahora vamos a empezar la configuración de los routers. Iniciamos con el router 1 para mantener una misma estructura. R1, vamos al CLI, aquí tengo, voy a configurar primero, por supuesto, el nombre del equipo. Vamos a poner R1. Luego vamos a la interfaz. Recuerden, las conexiones están en las interfaz seriales 000. Ok. El encapsulamiento debemos cambiarlo a front relay. Levantamos la interfaz. Ahí está levantada. Muy bien. Le colocamos la IP. Si vemos, la IP de este dispositivo es IP address 10.1.1.1. La máscara es 255, 255, 255, 0. Y ahí está. Ya tenemos el primero configurado. Si vemos en la topología, ya las interfaces en R1 y la nube están en verde. Muy bien. Busquemos R2. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos al CLI. Voy a configurar la configuración del terminal. El nombre. Vamos a R2. Listo. A la interfaz sería 0, 0, 0. El encapsulamiento
front relay. Muy bien. Levantamos la interfaz y le colocamos la IP. Estamos en el router 2, así que la dirección IP es 10.1.1.2 con la máscara 255.255.255.0. Listo. La topología, podemos ver que ya tenemos el enlace entre R2 y la nube activa. Vamos a R3. Config terminal, hostname de R3, R3. Vamos a la interfaz, S0, 0, encapsulation, front relay, no stop, IP address 10.1.1.3 con la máscara /24. Listo. Aquí ya tenemos configurado entonces lo que es el front relay como tal. Muy bien, vamos a R2 un momentico y veamos cómo están los mapas front relay. Vamos a darle por aquí, show front relay map. Podemos ver que ya los mapas front relay se asignaron dinámicamente. Eso es gracias a los LMI y el proceso de ARP inverso que tiene implícito los routers Cisco. Esto viene configurado por defecto, por lo cual los que están conectados directamente o que están en las mismas rutas inmediatamente van a tomar los mapas que son asignados a ellos. Por ejemplo, como dentro de la nube front relay existe un mapa que va de 102 a 201, ellos aparentemente están directamente conectados, por lo cual se transfieren información y de esa manera ellos reciben los mapas de cada uno de los DELSI. Fíjense que acá está asignado dinámicamente. Ahora, si vamos a R1 y hacemos el mismo proceso, front relay map, vamos a notar que solamente los DELSI 102 y 201 están conectados, por lo cual se trae ese mapa. Fíjense que para llegar a la dirección 10.1.1.2 se utiliza el DELSI 102, que es el único al cual está conectado R1. Su configuración es dinámica, utiliza broadcast y el protocolo Cisco que se asigna en la nube. Eso quiere decir que si yo hago un ping de R1 a R2 debe funcionar. Vamos a hacerlo. Do ping 10.1.1.2. Perfecto, conexión perfecta. Ahora tenemos solamente el mapa que va de 102 a 201, por lo cual el ping nunca va a llegar a R3. Vamos a hacer un ping a R3 para que vean. Está perdido, por lo cual no tenemos conexión. ¿Qué hace falta en este caso? Simplemente se crea un mapa en R1 que le diga que el paquete va a llegar hasta R2 para poder bajar hasta R3. ¿Cómo lo hacemos? Hay un comando que hace este proceso y el comando es front relay
map IP, debo decirle la IP del siguiente salto. En este caso sería 10, 1, 1, 2. Va a salir por el delci asociado a ese enlace, que es el 102. Y vamos a ver qué más tiene este comando. Fíjense que tengo que decirle, esto siempre debe utilizarse, el broadcast. ¿Por qué? Porque el broadcast dentro de las redes Fran Relay no existe, entonces hay que activarlo manualmente. Broadcast, veamos qué más tiene. ¿Qué tipo de encapsulación? Vamos a decirle que es Cisco, que es la que tenemos configurada en este momento. Damos Enter y ya tenemos el mapa listo. Muy bien, pero solamente tenemos el mapa de 102 a 201, no tenemos el mapa que está en el router 3, por lo cual debemos hacer el mismo proceso en el router 3. Aquí estamos en la interfaz, le decimos Fran Relay map IP 10 para llegar a la IP 10 1 1 1. Vamos a utilizar el delci 302, que es directamente asociado a él, y como seguimos en el comando usamos broadcast y el encapsulado que se está utilizando, que es 5. Ok, vamos a ver los mapas. Do show Fran Relay map. Oops. Fran Relay map. Y aquí tenemos, para llegar a 101 entonces se utiliza el mismo delci 302. Veamos, vamos a hacer un ping 10 1 1 1. Démosle un tiempito. No llegó. Veamos, debo tener un error por acá. Sí, aquí está. Para llegar a 10 1 1 3 debo seguir por aquí. Sí debe entonces hacer el ping. Tu ping 10 1 1 3. Ahí estoy. Perfecto. Había un error en la configuración del primer mapa. Le dije que era el Fran Relay map IP 10 1 1 2 y en realidad era 10 1 1 3. Vamos al router R3, hagamos nuevamente el ping y ahora sí funciona perfectamente. Bueno, me disculpo por el error, a todos les puede pasar. Esta es la configuración básica de Fran Relay. En el video de configuración pudieron notar cómo se hacen las configuraciones estáticas en Fran Relay para hacer el mapeado. Aquí tenemos un resumen de cómo se hace. Aquí en la parte baja tenemos la configuración y cómo se desarrolla. Ya ustedes conocen este comando. Fran Relay map IP, se coloca la dirección IP hacia el router que se quiere llegar, o sea la IP destino, y se coloca también el delci al cual está asociado la ruta de salida. Es importante que se coloque el comando broadcast
ya que en las nubes o las configuraciones Front Relay no se utiliza broadcast. Ellos tienen una arquitectura de que no envía broadcast, entonces nosotros lo tenemos que colocar a mano. Configuración avanzada. Horizonte dividido es un concepto que se aplica a los routers para que no se creen loop dentro de las redes. Entonces, de esa manera, aplicando el horizonte dividido, el router impide que paquetes viajen entre las dos redes. En algunas configuraciones es necesario deshabilitarlo, pero es una configuración que nos puede dar problemas a la hora de configurar los hub and spoke en Front Relay. Hay una manera de evitarlos y es usando subinterfaz dentro de las redes, que es la configuración avanzada que vamos a ver un poco más adelante. Ya estamos en lo que es la configuración avanzada de Front Relay. Vamos a aplicar entonces la configuración avanzada. Es cuando configuramos el Front Relay de tipo punto a punto. Fíjense que aquí tenemos una topología. Esta topología es similar a un video donde vamos a aplicarlo en Packet Tracer. Aquí los comandos especiales son interfaz. Fíjense en esta S000.102, porque estamos creando subinterfaces para hacer las conexiones en los routers. Este comando punto a punto es importantísimo porque le estamos diciendo que tenemos una conexión punto a punto. Otra cosa interesante acá es que al final, y después que se colocan las direcciones IP, entonces debemos colocar cuál es el DELSI que está asociado a esa interfaz. Para más detalles vamos a verlo en el Packet Tracer que viene a continuación. Configuración punto a punto para Front Relay. Ok, tengo una topología similar a la primera, donde configuramos un hub and spoke. Ahora vamos a configurar punto a punto. Fíjense que ya hice la topología de la red. Ahora tenemos los tres mismos routers, ¿no?, dispuestos de la misma manera. Ahora tenemos también un /30 para cada una de las subredes. Fíjense que aquí tenemos la subred 0, aquí tenemos la subred 4 y aquí tenemos la subred 8. Para cada uno de los routers, empezando por el router 1, tengo el punto 1, tengo la IP 9, en el router 3 tengo la 6 y la 10, y en el router 2 tengo la 2 y la 5. Los DELSI que tenemos para cada uno de ellos serían: entre el router 1 y router 2 tengo el DELSI 1.2, tengo el DELSI 2.1 en el router 2, DELSI 2.3 en el router 2 apuntando al router 3, y el DELSI 3.2 para apuntar el router 3 hasta el 2. Hay otros DELSI por aquí en la parte baja que son nuevos. Tenemos el 1.3 que apunta hacia el router 3 y el 3.1 que apunta al router 1. Eso es lo nuevo que tenemos por acá. Por supuesto, debemos configurar la nube Front Relay para iniciar. Nuevamente tenemos acá nuestro switch Front Relay. Configurémoslo. Recuerden, tenemos las mismas interfaz. Para el serial 1 tenemos entonces dos DELSI, que sería el 102, 102, vamos a ponerle aquí el nombre 102, lo agregamos, (103) con su nombre 103, lo agregamos. Vamos a la interfaz del router 2,
tenemos 201, vamos a ponerle el nombre 201. Ahora el 203, que no se ve por ahí, 203, agregamos. En el router 3 vamos a ir a la interfaz del serial 3, sería el 302 con nombre 302 y 301 con el nombre 300. Ok, aquí ya tenemos creados entonces los DELSIs para cada uno de los LUC. Vamos ahora a los circuitos virtuales permanentes o PVC. Entre la interfaz del router 1 y el router 2 vamos a tener, empezando por el router 1, la serial 1, tengo 102 hasta la interfaz 2, 201, lo adiciono. Entre el router 2, que sería la serial 2, tengo el DELSI 3 hasta la interfaz serial 3, donde tengo el DELSI 203. Adiciono. Ahora vamos a crear la nueva ruta, que es entre la serial 1, que va de 1 a 3, hasta la serial 3, que va hasta 300, DELSI 300. Adición. Ok. Revisemos. De 102 a 201, de 103 a 301 y 203 a 302. Perfecto. Esto es en cuanto a la configuración de la nube Fran Relay. Ok, vamos a empezar entonces con los routers y la configuración que es necesaria para cada uno de ellos. Voy a empezar por el router número 1. Voy a mover un poco para acá para ver lo que es la estructura de la topología. Empezamos. Vamos a configuración de terminal. Le voy a colocar el nombre. Este sería R1. Ok. Y aquí viene lo importante de lo que es la creación del Fran Relay utilizando el método avanzado. Vamos a la interfaz S000. Vamos a decirle el encapsulamiento va a ser Fran Relay. Vamos a levantar igual que siempre. Levantamos la interfaz, ya está levantada. Podemos ver acá tenemos up y el protocolo está arriba, pero esta vez vamos a crear subinterfaz para cada una de las rutas. Si vemos en la topología, la primera ruta que va es de R1 hasta R2. Tenemos el DELSI 102 y 201. Vamos a crear esa primera interfaz. Entonces, interfaz S000, le voy a colocar el número DELSI 102 para no confundirme. Esta vez hay que colocarle, si le damos al símbolo de interrogación, pueden ver que tenemos multipunto, punto a punto. Como es una configuración punto a punto, vamos a seguir esas normas, punto a punto. Esto es importantísimo y es una de las causas de errores en los alumnos. Ok, aquí levantamos la interfaz y lo que viene ya es colocarle las direcciones IP. IP address
siguiendo la configuración sería 10, 1, 1, 1 con la máscara 255, 255, 255, 252, que viene a ser un /30. Otra cosa importante acá es que hay que colocar la ruta del DELSI por el cual se va a salir. Fíjense, para hacerlo usamos el comando from relay interface DELSI y colocamos el número DELSI. En este caso es 102. Por acá estamos listos con la primera interfaz. Vamos a crear la otra. Voy a salir de aquí. Interfaz serial 000, que va a corresponder a la interfaz o a la ruta entre el router 1 y el router 3. Sería la 103, interfaz 103, punto a punto, levanto, coloco su dirección IP, sería 10, 1, 1, 9, /30, perdón, 9, 255, 255, 255, 252, levanto, le digo cuál es el DELSI que va a seguir. En este caso es el 3. Listo con este router. Vamos a salir de acá y voy a aplicar un show running para que vean cómo quedó la configuración. Ok, en el serial fíjense que podemos ver que en el serial 000 levanté el encapsulado from relay, luego creé dos subinterfaz punto a punto, una con la dirección 111 según la topología y la otra con la dirección 119 según la topología. Muy bien, seguimos con el resto. Otra cosa importante es que hay que colocarle cuál es el DELSI por el cual hay que seguir. Es una diferencia con respecto a la configuración básica. Vamos al router número 2. Vamos a hacer todas las configuraciones básicas al principio. Configura terminal, primero el nombre, se llama R2. Entro a la interfaz S000 y le doy que es el encapsulado from relay. La levanto y ya está arriba. Voy a salir de esta interfaz para crear las subinterfaces. Interfaz S000 punto. La primera ruta que voy a colocar es entre el router 2 y el router 1. Entonces sería la 201 punto point to point. Le voy su dirección, que en este caso sería la 10, 1, 1, 2 con la máscara /30. Ok, le digo cuál DELSI va a salir. En este caso sería el DELSI 201. Voy a salir, creo la nueva subinterfaz que va a venir a ser interfaz S000 punto, el DELSI es 203 point to point,
Listo. La dirección, que sería 10.1.1.5, siguiendo la topología 255, 255, 252, porque del si va a salir, en este caso es el 203, porque es la ruta que ya asignamos. Ok, en este momento ya el router 2 y el router 1 deben estar viéndose. Vamos a ver, vamos a hacer un show front relay map y veamos qué hay. Sí, fíjense que ya tenemos conexión, tenemos el 201. Vamos a hacer un ping. Perdón, 1, 1, 1. Ya tenemos conexión de un lado, que sería entre el router 1 y el router 2 utilizando subinterfaz. Vamos ahora al router 3. Aquí tenemos el router 3. Vamos al CLI. Hagamos el mismo procedimiento. Vamos a ponerle el nombre. Configuramos la interfaz. Le damos al empaquetado. Y levantamos. Ok, levantado entonces R3. Vamos a crear la subinterfaz, que sería interfaz S000. Punto. El primero de ellos sería entre el router 3 y el router 2. Vamos a ponerle 302. Punto a punto. Creado. La IP address 10.1.1. Aquí sería la 6 con máscara 255, 255, 255, 252. Déjame revisar un momentico a ver si estoy, sí, estoy bien. Le digo que front relay interfaz del si, el que va a salir por ese punto es el 302. Listo, por acá. Salgo, creo la interfaz nueva, que sería S000.301, que va entre el router R3 y R1. Point to point. Creada. Vamos a darle una dirección. IP address 10.1.1. En este caso sería la 10. Recuerden. 255, 255, 255, 252. Le digo cuál es la interfaz por la cual va a salir, cuál es el DELSI, perdón. En este caso es 301. Ok, la configuración del router 3 ya está lista. Probemos 10.1.9. Muy bien, entonces tenemos conexión entre el 3 y el 1. Vamos a hacer un ping ahora desde el router 3 hasta el router 1. Sería ping al 5, 10, 1, 1, 5. Perfecto. Entonces, esto es en resumen cómo se realiza la configuración avanzada de Front Relay aplicando subinterfaces
a la configuración. En este caso, y resumiendo, se crearon interfaces para cada uno de los routers y por supuesto que es una interfaz, simplemente es hacer que la interfaz física se divida en las porciones que necesitamos para que se comporte como que fuera una interfaz, o sea, cada interfaz virtual se comporte como una interfaz física separada. En resumen, en este capítulo vemos que la tecnología de Front Relay es muy utilizada en las tecnologías WAN. Actualmente, Front Relay no es la principal, ya que existen otras. Esta es una tecnología bastante vieja, pero si aprendemos Front Relay, entonces se nos va a hacer fácil aprender todas las demás. Provee un gran manejo en lo que es la banda ancha, en las líneas de banda ancha dedicadas, reduce los costos en el uso de equipamiento y es fácil de implementar. Bueno, no tan fácil como pudieron ver durante los diferentes, los resumen en el capítulo. Front Relay está asociado a la capa 2 del modelo OSI. Front Relay está configurado sobre circuitos virtuales. Estos circuitos virtuales están identificados por Telsys, que ya hemos hablado bastante de ellos. También se utiliza el ARP inverso para el cálculo de mapas Telsys en las direcciones IP. Otra cosa, la configuración de Front Relay requiere activación del encapsulado Front Relay, la configuración de mapas estáticos y dinámicos, y también se debe considerar el horizonte dividido en los problemas que pueden causarse más adelante. Entre los comandos que podemos utilizar para ayudarnos cuando estamos configurando, utilizamos Show Interface, Show Front Relay LMI, Show Front Relay PVC y Show Front Relay Map, que utilizamos bastante este comando. Y para ver los problemas del empaquetado y cómo va viajando la información, utilizamos Debug Front Relay LMI. Entonces, hasta acá el capítulo 3 del módulo 4 de Cisco, acceso a la WAN.